Estamos con el señor José Suárez Arias Cachero. Buenas tardes. Buenas tardes por regalarme la oportunidad de estar hoy aquí en Lima, compartiendo con ustedes reflexiones sobre cambio y disrupción digital. Precisamente, hace 100 años, mi abuelo José tendría que salir aquí ahora mismo, y por alguna razón, ahí lo tenemos. Hace 100 años, mi abuelo José estaba precisamente aquí en el Perú, viviendo el cambio en un negocio que la disrupción se llevó por delante. Mi abuelo era cauchero. Vivía entre Iquitos, Puerto Maldonado y Manaos. Esta era su tarjeta de identidad con la que se movía por el entonces recién creado departamento del Madre de Dios. Él fue uno, con otros compañeros suyos, fundador de lo que hoy es una localidad de Madre de Dios que se denomina Iberia, en recuerdo a la tierra de la que venían. Si se fijan en la documentación, pueden comprobar que mi abuelo fue más prudente que yo y acertó a eliminar el cachero de nuestro apellido para su documentación peruana. Yo me olvidé de eso, y cuando ya no había remedio y vi que todo el marketing de la conferencia incluía la palabra maldita, ya no podía hacer nada. Así que tienen ustedes delante a un auténtico cachero hablándoles del desafío del cambio en la era de la disrupción. Y es bastante desafiante hacerlo con un apellido así en el Perú, señores. Yo crecí oyendo hablar a mi abuelo del Perú y del negocio del caucho. El negocio del caucho en el que él estaba en aquel momento era un negocio tan innovador y globalizado como lo puede ser una startup digital de hoy. El caucho se utilizaba en un tema muy innovador en ese momento. Se utilizaba en la industria del automóvil que estaban haciendo. Y era un negocio global. Lo exportaban desde la Amazonía a Europa y a Estados Unidos. Mi abuelo y sus socios eran globales y eran innovadores hace 100 años. Ellos se las veían muy felices, confiados en un negocio tan rentable que Iquitos y Manaos eran las ciudades trendy de aquella época. Yo de niño, cuando le oía contar a él la cantidad de cosas avanzadas que había en esas dos ciudades, pensaba que eran historias del abuelito. Más tarde, cuando obviamente por cariño y por afición familiar, investigué un poco más, me di cuenta que realmente no había exagerado nada de las cosas que se podían vivir en aquellas dos mecas del caucho, una en Perú y la otra en Brasil. Los resultados que tenían y el foco en la operación les hizo infravalorar el impacto que tendría el espionaje y el contrabando botánico de los británicos, que implantaron árboles del caucho con implantes robados en Brasil, en sus colonias asiáticas. Y peor aún, no se enteraron de la sintetización artificial del caucho, que por fuerza eliminaría su negocio. Ahí tienen la hevea, el árbol del caucho, con el sistema tradicional de recogida del caucho y la fórmula química que acabó con el negocio de mi antepasado, la fórmula química de la sintetización artificial del caucho. Yo quería mostrarles con esta historia familiar y peruana que el cambio y la disrupción no son nuevos. Ni la innovación ni los cambios competitivos son exclusivos de nuestra época. Nosotros pensamos que estamos viviendo el momento más disruptivo de la historia y les puedo decir que no es así. Incluso podemos poner 2 ejemplos más de la época de mi abuelo el cauchero. Uno de ellos sería la energía eléctrica. Todos los que estamos aquí somos
lo suficientemente jóvenes como para no haber vivido el antes y el después de la llegada de la energía eléctrica a nuestras vidas. Pero les aseguro que probablemente la electricidad haya sido el descubrimiento que más ha cambiado la vida de las personas a lo largo de la historia. Piénselo un momento, desde las comunicaciones hasta el sinfín de medios de entretenimiento que tenemos en la actualidad, funcionan gracias a la energía eléctrica. Una de las primeras implementaciones de la electricidad como tecnología de provecho para la humanidad fue el telégrafo. Desde entonces no hemos parado con la creación de medios de comunicación que encuentran su fundamento en la electricidad. Radio, televisión, internet, básicamente todas las maneras que conoce la humanidad de comunicarse en tiempo real a través de grandes distancias usa la electricidad. No solo eso, ahora estamos en un proceso de sustitución del motor de combustión interna por la electricidad como la manera de mover nuestros vehículos. La electricidad fue un cambio al menos tan dramático como la digitalización. Nos permitió ganar horas de vida haciendo productiva la noche. Antes la noche no era productiva. Salvar vidas en los hospitales, simplificar todas las tareas industriales y domésticas y nos permite entretener nuestro tiempo libre haciendo funcionar la mayoría de nuestros juguetes modernos. La electricidad cambió para siempre nuestro mundo y la manera de hacer negocios tanto o más que la disrupción digital de nuestros días. Y todos nosotros pensando que vivimos en la era de la disrupción y que no tenemos nada que aprender de tiempos pretéritos en los cuales nuestros antepasados tuvieron que hacer frente también a lo que significaba la disrupción. Y hay otro ejemplo que nos puede servir para entender también lo que significa cambios de mentalidades en épocas de disrupción. Parte del caucho que se exportaba desde Perú hace 100 años a Europa y Estados Unidos se utilizaba para hacer ruedas de bicicleta. Stephen Jones, que es un profesor del University College de Londres, asegura que la invención de la bicicleta fue el evento más importante de los últimos 100 años de la historia de la evolución humana. Cuando uno lo ve así, parece realmente exagerado. Y cuando le preguntamos a Stephen Jones por qué dice tal cosa, él asegura que la aparición de la bicicleta tuvo una influencia fundamental porque hizo que los humanos no se limitaran a casarse con la persona que vivía en la puerta de al lado, sino que pudieron trasladarse a aldeas vecinas y moverse a ciertas distancias y cambió los estándares del cortejo. Y al cambiar los estándares del cortejo se incrementó la diversidad genética. Y el incremento de la diversidad genética hasta niveles de cambio sin precedentes tiene un papel primordial en el desarrollo de nuestro sistema inmunológico y todavía hoy no sabemos las consecuencias últimas del avance que eso significó. Hagámonos una pregunta, comparemos a cuánta distancia nació la persona que hoy es nuestra pareja y cuáles eran las distancias de nuestros padres y de nuestros abuelos. En Estados Unidos lo estudiaron y en los primeros 50 años desde la aparición de la bicicleta, la distancia media de los lugares de nacimiento de las parejas se incrementó en más de 50 millas. Ese fue el impacto de la bicicleta, pero no fue el único. Todo este cambio que empezó con la bicicleta no solo impactó las costumbres amatorias de la especie humana, facilitó otros cambios de mentalidad. Y no es raro, porque aunque hoy nos haga gracia, cuando aparece la bicicleta, las personas se pudieron trasladar 4 veces más rápido que lo hacían a pie. Multiplicaron por 4 la velocidad a la que estaban acostumbrados a desplazarse. Y eso sacó a los ciclistas de los límites de su propia vida y los hizo moverse
salir a conocer pueblos cercanos o a moverse a otras partes de las grandes ciudades en las que vivían, y les hizo alejarse de las convenciones sociales, hasta el punto que la prensa británica de hace 100 años, o 120 años, culpaba a la bicicleta de algunos cambios sociales relevantes. Por ejemplo, culpaba a la bicicleta de la disminución de la asistencia a la iglesia, culpaba a la bicicleta del declive en el uso del piano y culpaba a la bicicleta también de la relajación de la manera de vestir de las mujeres. Las mujeres aventaron el corsé y decidieron ponerse ropa más cómoda necesaria para poder andar en bicicleta, iniciando un cambio en las costumbres de la vestimenta que nos alcanza hasta hoy. Si lo reflexionan, los impactos de la bicicleta son sospechosamente parecidos a las culpas que le atribuimos hoy a lo que están haciendo los dispositivos móviles o las redes sociales en nuestros hijos adolescentes. Exactamente el mismo impacto. La bicicleta fue un portento de la ingeniería que se convirtió en un sistema de transporte barato, accesible, eficiente y accesible para todo el mundo sin distinción de clase o sexo. De alguna manera, la bicicleta fue el primer gadget de nuestro tiempo, anterior a los otros que vinieron ahora con la disrupción digital. Y por si esto fuera poco, la generalización de la bicicleta con aquellas ruedas de caucho que se hacían con el caucho que venía del Perú, estimuló la pavimentación y el asfaltado de las vías en los países donde se usaba, y eso facilitó la posterior incorporación masiva del automóvil al mundo del transporte. Quiero decirles con estos ejemplos que estamos utilizando que el momento que vivimos no es nuevo. No es nueva la innovación, los cambios competitivos o la confusión que generan estos cambios no son nuevos para nosotros como especie. Desde el comienzo de la Revolución Industrial, hace poco más de 2 siglos, la disrupción es continua y es ahora. Permanentemente, desde finales del siglo XVIII, estamos viviendo cambios continuos y momentos de disrupción. Si consideramos una diferencia en nuestro tiempo, sería la aceleración. Tenemos, en estos casos, en la aceleración, tenemos como la hiperdigitalización va a suponer que dentro de 3 años habrá 26.000 millones de dispositivos conectados por IP en el planeta, varios por cada persona que habite la Tierra. El otro factor es el abaratamiento de la tecnología, el abaratamiento progresivo de la innovación. Cada vez es más barata y más accesible la innovación para empresas y personas. Y un factor adicional de aceleramiento es el mayor volumen de inversión. Tenemos miles y miles de millones de dólares disponibles y dispuestos a invertir en nuevas tecnologías, procesos o productos. Como resultado de estos 3 factores, de la hiperdigitalización, de la disminución del coste de la innovación y de la inversión disponible, el resultado es que la velocidad de innovación se acelera, y esa es realmente la única velocidad, la única diferencia que encontramos en nuestro tiempo. Y cuando esto ocurre, el dilema es sencillo. Como estamos en un mundo digital, podríamos incluso decir que es binario. O cambias o te cambian. Porque la velocidad del cambio no admite errores. Tenemos un buen ejemplo en el Fortune 500. La mitad de las empresas que a principios de este siglo XXI estaban entre las 500 del índice, hoy ya no están. La mitad de las que están hoy no estarán en 2025, dentro de 8 años. Este ritmo de cambio, en circunstancias anteriores a este momento, se daba cada 50 años y no cada 10 o 15 como ahora. Les quiero hacer una pregunta también para que podamos visualizar la aceleración.
¿Quién de los que está en esta sala tuvo en algún momento una BlackBerry? Por favor, que levanten la mano. Prácticamente el 80%. ¿Quién tiene una BlackBerry hoy? Nadie, me parece. O una persona. Una persona tiene una BlackBerry. La BlackBerry nació en 1999, hace 18 años. Solo 18 años. En 2003, hace 15 años, no, 14 años, lanzó el smartphone, que hoy es una palabra tan generalizada. El smartphone con mensajería y acceso web. En 2011, hace 6 años, tenía el 25% de cuota en todo el mundo y el 45% en América Latina. Ustedes eran parte de ese 45%. En 2012, hace solo 5 años, tenían 75 millones de suscriptores en todo el mundo de su sistema operativo. En enero de 2017, hace 8 o 9 meses, tenía una cuota de mercado del 0%, frente al 80% de Android y el 20% de iOS. Yo estoy seguro que un número muy significativo de las personas que en 2012, cuando tenía esos 75 millones de suscriptores y probablemente tuvieran una BlackBerry como yo la tenía, estábamos trabajando en la misma empresa en la que estamos trabajando ahora y estábamos hablando ya de los riesgos de la disrupción digital y estamos aquí de nuevo oyendo hablar de lo mismo. La empresa titular de BlackBerry, RIM, estaba entre las empresas que más invertía en innovación del planeta. No era que no invirtiera en innovación. Era la empresa vinculada a las telecomunicaciones que mayor número de patentes tenía en el mundo. Es decir, tenía la tecnología, las patentes. Pero en 2007, hace solo 10 años, apareció el iPhone. Y ellos se aferraron al teclado físico frente al táctil. Despreciaron el Wi-Fi en un primer momento y no fueron capaces de imaginar, por ejemplo, una tableta sin estar vinculada al teléfono. Yo debí ser uno de los pocos que compró la tableta de BlackBerry para luego está tirada por casa, obviamente. ¿Qué fue lo que le falló a BlackBerry? La cultura corporativa de la compañía. Las ideas arraigadas entre sus directivos y sus ingenieros pesaron más que la evidencia de la disrupción que traían el iPhone y Android. Y la ola se los llevó. Se los llevó la ola y la prepotencia. Igual que el caucho sintético se desayunó una mañana el negocio de mi abuelo sin que él se diera cuenta. El caucho sintético que fabricaban en Alemania. Porque el kit de la cuestión es darse cuenta. Es más, el kit es querer darse cuenta. No darse cuenta, querer darse cuenta. El auténtico desafío es la consciencia. El desafío es en qué medida somos conscientes de la amenaza o de la oportunidad que representa este momento para nuestras empresas y en ese sentido les tengo una mala noticia. Tenemos un índice de preparación para el cambio que mide la capacidad de cambio de los distintos países del mundo, en índice con datos de 2017, y vemos que los países latinoamericanos están en problemas. Entre los 30 primeros solo tenemos a Chile y Uruguay. Chile en el 24, Uruguay en el 29. Perú está en el 47. Y las dos grandes economías de la zona, México en el 71 y Brasil en el 79. Es decir, el primer país en una lista de países preparados con un índice de preparación para el cambio es Chile, que está entre los 25 primeros, el 24. El índice mide 3 factores: la capacidad empresarial, la gubernamental y la de la sociedad civil. Y en las 3 tenemos gaps, barreras, brechas muy significativas que nos demuestran que tenemos un espacio muy amplio
de mejora para poder posicionarnos en la economía digital del futuro. Este cambio hacia lo que se denomina una economía exponencial desafía la capacidad de adaptabilidad de las empresas, de los gobiernos y de las sociedades, que es lo que mide este índice. Y desafía esta capacidad de adaptabilidad porque fundamentalmente la disrupción desafía la capacidad de adaptación del ser humano. Lo podemos ver en este gráfico, cómo cómo evoluciona la tecnología y cómo evoluciona la capacidad de adaptación humana. Ya se cruzaron. En este momento estamos aquí y hay una brecha entre nuestra capacidad de adaptación y las posibilidades que nos ofrece la tecnología. Y para cubrir esta brecha necesitamos un liderazgo diferente. Necesitamos un liderazgo que nos permita ayudar a la gente a aprender, influir con inteligencia y tocar los modelos mentales y afectar los modelos mentales. Esta es la mala noticia. La buena noticia es que la mayor barrera para el cambio o la inversión no es la falta de dinero. Todo el tiempo hay dinero accesible para países y gobiernos. La mayor barrera para el cambio tampoco es la tecnología. La tecnología es hoy como aquel anuncio de hace unos años de Martini, que nos lo recomendaba anytime, any place, anywhere, but anyway. Es decir, la tecnología hoy la tenemos accesible en cualquier momento, en cualquier lugar y de cualquier manera. Y lo que descubrimos es que con la tecnología no es bastante. ¿Cuál es la barrera entonces? La mayor barrera para el cambio son los desafíos culturales y de comportamientos. La mayor barrera es la cultura. Tenemos un gráfico de McKinsey que nos muestra precisamente esto que digo. El desafío no es el analfabetismo digital, ni siquiera el analfabetismo digital. No es la falta de talento, no es la carencia de infraestructura, ni tampoco, como insisto, la falta de dinero. El mayor desafío son literalmente la cultura y los comportamientos, es decir, la gestión de la capacidad de adaptación de personas y grupos. Cuando hablo con nuestros clientes que nos piden ayuda para afrontar estos desafíos y les pregunto cómo les gustaría que su compañía afrontara la disrupción y el cambio, ellos siempre me cuentan cosas como esta. Me hablan de que nos cuesta romper la cultura de silos, de que debemos de ser más innovadores, de que nuestra estructura debería ser menos jerárquica, de que necesitamos gente con espíritu emprendedor dentro de las compañías, de que siempre vamos corriendo detrás. Y yo siempre les digo que la cultura no la van a solucionar cambiando su visión, su misión y sus valores, porque la cultura no es lo que manifiestan ellos en su visión, su misión y los valores que han decidido proponer. La cultura es una serie de creencias, valores y comportamientos aprendidos que se convierten en el estilo de vida de una organización y no son tan difíciles de ver. Si yo les preguntara qué ven en esta imagen, ¿qué estamos viendo? ¿Qué me dirían? Peces de colores. Todo el mundo vemos los peces de colores. Muy pocos ven el agua en el que los peces de colores están nadando. Y es lo que pasa con la cultura. La cultura es como el agua en el que viven los peces o como el aire que respiramos. Y en estos casos siempre pongo ejemplos muy básicos, pero nos los encontramos todos los días en empresas que quieren cambiar. Por ejemplo, yendo al tópico, empresas que incluyen el respeto o la integridad dentro de sus valores. Así, empresas incluyen el respeto y la integridad dentro de sus valores. Pero cuando vas y miras esas empresas, quienes crecen en la empresa son los que patean a las personas o los que ponen los fines por delante de los medios. ¿Cuál es la cultura real? La cultura real es la que te permite crecer en la empresa. Y en empresas donde hay esa disonancia,
El que crece es el que patea y el que crece es el que cruza las líneas rojas. Y no la cultura que pongan en la intranet o en los afiches y que son los valores que proclaman. En ocasiones, cuando hablamos de innovación, me pregunto cómo podemos promover una cultura de innovación en ambientes jerárquicos donde se estigmatiza a alguien que comete un error. Eso es de El Catón. Si tú quieres tener una cultura innovadora, no puedes estigmatizar al que comete errores. Pues esa es la realidad que nos encontramos cada día y que está conectada con los pobres resultados de la región en el índice de preparación para el cambio que vimos antes. Estoy pensando ahora en uno de nuestros clientes, que está en el top 10 mundial de su negocio, inmerso en una estrategia para convertirse en líder global, siendo pionero en la transformación digital de su sector. Con la estrategia clara, con una inversión multimillonaria garantizada para transformar los servicios y los canales que utiliza, y el CEO observa pasmado cómo la lentitud y las dificultades para avanzar a la velocidad que querían no vienen de los problemas tecnológicos, vienen de la dificultad de sus directivos para poder trabajar sincronizadamente como un solo equipo entre todas las áreas diferentes que componen a esa organización. Ese es el desafío que tienen. ¿Cómo la gente puede trabajar coordinadamente rompiendo esa cultura de silos? Seguramente también podría ser el caso de algunas de las compañías en las que ustedes están. Y la pregunta del millón es cómo lo abordamos. Porque decirle a la gente que cambie no es la solución. A la gente le dices que cambie o incluso se lo mandas de una manera coercitiva y eso no funciona. Nosotros tratamos de mostrarlo gráficamente con este iceberg. La idea es el tópico del iceberg de que solamente se ve el 15% de su superficie y bajo el agua está el 85%. Tendríamos lo que denominamos el tener, que son los resultados, y el éxito es la parte que se ve, y debajo del agua nos encontramos con los procesos y sistemas, que sería lo que denominamos el hacer, y aquí en el hacer es donde hasta ahora, siguiendo una estrategia conductual, normalmente tratábamos de hacer los cambios para que la gente operara de una forma diferente. Nosotros sugerimos ir más abajo, ir al ser, tratar de que la gente reflexione sobre sus modelos mentales, confrontar a la gente con sus miedos, que entienda por qué reacciona de una manera determinada frente a ciertos estímulos que vienen motivados por la disrupción, y solo desde esa comprensión ayudarles a cambiar su comportamiento para tener un resultado diferente. Solamente si somos capaces de operar sobre el ser, vamos a modificar el hacer para cambiar el tener. Es una línea que viene del to be, to do, to have. Desde nuestra metodología, cuando hablamos de abordarlo, para nosotros son fundamentales 3 pilares en el cambio: los comportamientos, los símbolos y los sistemas. Cuando hablamos de comportamientos, hablamos de que haya coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Como dicen los gringos, walk the talk. Comportamiento significa que la manera más efectiva de proponer un cambio es con el ejemplo de los líderes. Si queremos horizontalizar la organización, uno no se puede parapetar en una torre de marfil detrás de varias hileras de cargos intermedios. Cuando hablamos de sistemas, hablamos de que los procesos de la organización tienen que estar alineados con la estrategia de negocios. Si queremos romper la cultura de silos, no podemos tener un modelo retributivo o de compensación en el cual la gente perciba incentivos basados en los resultados por área, porque si percibe incentivos basados en los resultados por área, la gente seguirá trabajando en silos. Es así de sencillo. Cuando hablamos de símbolos, hablamos de que la narrativa de la compañía tiene que estar alineada con la estrategia de negocio. Si decimos que el cliente es lo más importante y en la agenda del CEO nunca hay tiempo con los clientes o no pasa tiempo con los clientes, esta disonancia afectará la credibilidad de todo lo que se proponga desde arriba. Los 3 pilares son imprescindibles y muy básicos. Como tenemos una obvia limitación de tiempo, voy a centrarme brevemente solo en el de los comportamientos. ¿Recuerdan
Este cliente que les comentaba, que está en el top 10 global, que tiene la frustración de que a sus directivos les cuesta trabajo, a pesar de la inversión multimillonaria y la decisión estratégica de trabajar coordinadamente desde las distintas áreas, pues a la hora de ayudarles y de abordar cómo hacerlo, nosotros les ayudamos haciéndoles esa reflexión que les comentaba en la base del iceberg sobre el ser, abordando 3 modelos mentales. Porque estos 3 modelos mentales nos permiten gestionar la clave para que sean exitosos en el proceso de cambio. Al primero lo llamamos responsabilidad incondicional y nos habla de la diferencia entre quienes afrontan los desafíos como víctimas o como protagonistas. Todos conocemos a nuestro alrededor personas que siempre tienen una excusa a mano para justificar las cosas que no les salen bien, en la familia, en la empresa, en la vida diaria. Mi abuelo diría que él no había podido hacer nada contra la sintetización del caucho. Yo hoy discrepo, tenían recursos y tenían una actividad con diferentes variables productivas y de comercialización que les habría permitido reinventarse, pero prefirieron ignorar el tsunami que se les venía encima, y eso es victimismo. Ser protagonista es asumir la responsabilidad incondicional, es dar lo mejor de uno mismo con los recursos que uno tiene, concentrando las energías en aquello que depende de uno mismo. Esa es la diferencia con la víctima. Y es un elemento crucial en la gestión del cambio en tiempos de disrupción. Al segundo modelo mental lo llamamos de humildad y aprendizaje. Y es clave porque conecta con la curiosidad, un elemento cultural imprescindible en los entornos de disrupción. Solo si se tiene curiosidad somos capaces de aprender. Y dada la velocidad de lo que está ocurriendo, hay 2 cosas que podemos tener claras. Una, que nadie lo sabe todo, y la otra, que solo escuchando podemos completar la información que tenemos para poder tomar las mejores decisiones. Y sin embargo, las empresas, y también las nuestras, están llenas de sabelotodos arrogantes que en realidad esconden un terrible miedo al cambio. Solo podremos cambiar desde la humildad, desde la escucha activa y sincera que forman parte de la curiosidad. Cuando imagino a mi abuelo en Iquitos, con plata, habiendo sido exitoso por años en un negocio nuevo para aquella época y despreciando como lejana la amenaza del caucho sintético alemán, veo a muchos directivos de mis clientes haciendo exactamente lo mismo con sus negocios de hoy, aunque les hayan repetido 1000 veces lo que le ocurrió a BlackBerry en ese cortísimo espacio de tiempo. Y por último, el tercer modelo mental es el que llamamos integridad esencial. Cuando hablamos de integridad esencial, no hablamos solo de integridad económica, no hablamos solo de honestidad o de no ser corrupto, eso viene ya de serie en el catecismo. Yo les pongo un ejemplo diferente de integridad que es complejísimo en los procesos de cambio. Uno de los escenarios que más encontramos es comités ejecutivos de grandes compañías o comités ejecutivos de áreas de grandes compañías globales, donde sus miembros tienen auténticas dificultades para expresar lo que realmente piensan que le conviene a la compañía. Y eso es crítico a la hora de tomar decisiones. Ocultar información o abstenerse de opinar cuando eres miembro de un órgano de dirección, con los privilegios que ello conlleva, por las consecuencias que para ti pueda tener poner sobre la mesa determinada información o determinada opinión, ¿es o no es un problema de integridad? Para nosotros sí es un problema de integridad. Y cuando esto se da, podemos imaginar lo que ocurre escaleras abajo. Y hablar de integridad en la economía conectada es hablar también del impacto de lo que hacemos en nuestro entorno. Sin ir más lejos, el negocio del caucho al que se dedicaba mi abuelo ponía los fines encima de los medios. Supuso la violación inaceptable de derechos humanos de miles de personas, fundamentalmente indígenas aquí en el Perú, y provocó dolor y desastres medioambientales que nos alcanzan hasta hoy. No quiero desaprovechar la oportunidad de estar hoy en Lima para pedir disculpas sinceras por los abusos que pudieran haber cometido en aquella época él y sus socios como una forma simbólica de reparar la memoria. Porque actuar con integridad es parte del principio de
parte imprescindible del principio del éxito en la nueva economía. Les recuerdo también que modelar la cultura para afrontar el desafío de la disrupción es un proceso artesanal que tiene que ser personalizado para cada compañía, porque cada organización es un mundo distinto. Un proceso en el que aconsejamos enfocarse en el presente, considerando el pasado, pero no atándose al pasado, y mirando hacia el futuro, pero sin tratar de adivinarlo. De la misma manera que cuando uno maneja un carro, obviamente observa el espejo retrovisor, sabe el destino al que va, pero la atención está en el presente, en los 50 metros por delante que tiene cuando está conduciendo en la carretera. Y la buena noticia es que los cambios se logran con correcciones muy pequeñas de rumbo. Cuando un avión se desplaza solo un 1% en su hoja de ruta, acaba llegando a un destino completamente diferente. No estamos hablando de que haya que hacer cambios tan realmente dramáticos si lo hacemos desde las empresas que ya están asentadas. Y termino contándoles una historia que yo le oí precisamente en una conferencia a un consultor de innovación que se llama Gui Kawasaki. Y es una historia sobre los recolectores de hielo que existían a finales del siglo XIX, estos recolectores de hielo que cortaban bloques de hielo en los lagos congelados del norte de los Estados Unidos y que trabajaban también en una industria muy floreciente en aquel momento. Cuando, con la electricidad que mencionaba antes, aparecieron las fábricas de hielo, los recolectores quedaron fuera del negocio, porque la electricidad y las fábricas de hielo permitían hacer hielo cerca de las ciudades y en cualquier época del año. Más tarde, estas fábricas fueron desplazadas por las compañías que fabricaban neveras, que permitieron hacer el hielo en casa. Ninguna compañía recolectora de hielo de los lagos helados se convirtió en fábrica de hielo y ninguna fábrica de hielo se transformó en fábrica de neveras. Y eso que todos ellos estaban en el mismo negocio, estaban en el negocio del frío doméstico. Las empresas que no tengan claro en qué negocio están y no presten atención a la disrupción digital, va a ocurrirles como a los recolectores de hielo. O son capaces de saltar a la próxima etapa o se derretirán como los bloques que recogían. Y adaptarse, amigos míos, significa, recuérdenlo, responsabilidad, protagonismo, humildad, escucha, aprendizaje e integridad. Muchísimas gracias.